Hola, continuamos con nuestras actividades diagnósticas del tema de geometría y trigonometría. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio, que plantea: utilice la siguiente información para responder las preguntas de la 1 a la 9 para el triángulo rectángulo con hipotenusa h igual a 12 y cateto opuesto b igual a 3. Calcule, y aquí están las 9 preguntas que tenemos que responder. Antes, vamos a comenzar por construir el triángulo rectángulo. Aquí está uno de sus catetos. Aquí está el otro cateto y acá está la hipotenusa. Entonces, sabemos por definición que este triángulo rectángulo tiene un ángulo acá recto, un ángulo de 90 grados. Sabemos que el lado que es opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, o es el lado más grande, más largo, que mide 12 unidades, 12 centímetros, 12 metros, lo que sea. Vamos a dejar simplemente la cantidad, que son 12. Y dice, y cateto opuesto b igual a 3. ¿Cuál de los otros dos lados será el cateto opuesto? Eso depende de qué ángulo elijamos trabajar, si elegimos el ángulo de acá de arriba o el ángulo de aquí de abajo. Entonces, nada más por costumbre, vamos a usar el de aquí. Vamos a decir que este es teta, entonces el cateto que es opuesto a este es el que está enfrente. Entonces este es el que mide b igual a 3. Este a es el que andamos buscando. Van a cambiar las conclusiones de las preguntas si cambiamos los ángulos. La respuesta es no. Les invito a que ustedes hagan el ejercicio, pongan teta acá, entonces acá abajo quedaría b igual a 3 y resuelvan las preguntas que se plantean. Bueno, vamos con la pregunta número 1. Dice, encuentre el valor del cateto adyacente. Aquí está el triángulo, nuevamente lo presentamos. Entonces lo que hay que encontrar es el valor de uno de los lados del triángulo. Ya tenemos los otros dos lados, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces quien nos relaciona a los tres lados es Pitágoras. Y quiero enfatizarles que estos tipos de problemas de la trigonometría, la geometría, es aprender a utilizar Pitágoras de muchas maneras. Entonces, Pitágoras dice que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado será la hipotenusa al cuadrado. Nos interesa en este caso la A, hay que despejarla. Entonces, simplemente vemos que hay que pasar este b cuadrado restando para allá. Y luego hay que sacar raíz. Entonces la A será la raíz cuadrada de el h cuadrada menos el b cuadrada. Entonces ya simplemente voy a sustituir los valores conocidos. La h vale 12 unidades al cuadrado menos la b que vale 3 unidades al cuadrado. Entonces hay que meter esto a la calculadora. La raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y esto nos da 11.62, ya redondeado. Entonces sería 11.62. Y esta es la respuesta de la pregunta 1. Hay que tener a la mano esto para los siguientes ejercicios. En el siguiente, bueno, lo voy a anotar aquí. Ya respondimos que la A es 11.62. Entonces ahora, en esta pregunta nos pide cuánto vale el seno de teta, el seno del ángulo. Y pues para responderlo, vamos a usar acá la definición. En el video anterior trabajamos un poquito más con esto, lo recordamos. La definición del seno, ¿cuál es? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, simplemente pues hay que identificar quién es nuestro cateto opuesto, que vale 3, y la hipotenusa vale 12. Ya está, quiere decir que el seno del ángulo va a ser un cuarto, que es lo mismo que 0.25 grados. Entonces, ya, esta es la respuesta de nuestra pregunta 2. Seno de teta igual a 0.25. 0.25, dije grados ahorita, me equivoqué. 0.25, nada más. Muy bien, vamos ahora a la pregunta 3. No hay que olvidar que este es 11.62. En este nos pide el coseno. Nuevamente, pues usamos la definición de coseno.
el coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es el 11.62 y hay que dividirlo entre la hipotenusa, que son 12. Entonces, voy a usar la calculadora. 11.62 entre 12 nos queda 0.97. Voy a estar redondeando a dos dígitos después del punto. 0.97. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Nos pide la tangente ahora. Entonces, la A era 11.62, no hay que olvidarlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a hacerlo de dos formas, voy a aprovechar aquí. La definición de tangente, en términos de los lados del triángulo. La tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en este caso, el cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente 11.62. Quiere decir que la tangente de nuestro ángulo es, hay que calcularlo, 3 entre 11.62 nos queda 0.26. Esta es una forma de hacerlo usando los lados del triángulo, insisto. Otra forma es recordando la definición de la tangente, pero en términos de las razones que ya conocemos, que son el seno y el coseno. Lo quiero hacer así nada más para complementar también. Mire. Seno entre coseno es la tangente. Entonces quiere decir que en este caso la tangente de teta debe de ser, pues vamos a ver cuánto nos quedó el seno. Vamos a tener que regresarnos acá. El seno fue 0.25 y el coseno 0.97. 0.25 fue el seno y el coseno 0.97. Hacemos esta división y nos tiene que quedar lo mismo que acá, 0.26. Entonces, 0.25 entre 0.97 y ahí está, ¿no? Ya redondeado es 0.26. Entonces, ya, de las dos formas nos tiene que dar lo mismo. Vamos a la siguiente. Nos pide ahora la secante. Más insisto, hay que poner el ángulo. Digo, el lado del cateto adyacente era 11.62. Entonces, ¿cómo vamos a responder cuánto va la secante? Pues usando la definición de la secante. Voy a usar las dos de una vez también aquí. La secante es em, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente son 11, perdón, aquí me equivoqué. Disculpen, lo puse al revés. La secante es la hipotenusa, es lo opuesto a lo que puse, sobre el cateto adyacente. Entonces la hipotenusa son 12 y el cateto adyacente es 11.62. Vamos a meter esto en la calculadora y nos va a quedar que la secante es 12 entre 11.62 es 1.03. Ya está, miren, ya sabemos cuánto vale la secante, pero nada más para complementar lo voy a hacer de otra forma. Resulta que la secante, también por definición, pues es 1 sobre coseno. Entonces vamos a ver cuánto valía el coseno. Acá lo tenemos. Ahí está, 0.97. Entonces aquí tendría 1 entre 0.97. Nos debe quedar lo mismo que arriba. 1 entre 0.97. Y nos da, ustedes pueden checarlo ahí con su calculadora, nos da también 1.03. Esta es la secante de teta. Insisto, estoy haciéndolo de las dos formas para que pues recordemos las dos definiciones, que sigamos familiarizando con eso. Vamos a la siguiente, ahora nos pide la cotangente. Insisto, aquí hay que recordar que esto vale 11.62, la calculamos en el primer problema. Entonces, por la definición, la cotangente de teta en términos de los lados del triángulo es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente en este caso es 11.62 y hay que dividirlo entre el cateto opuesto que es 12. Entonces la cotangente del ángulo nos va a quedar 11.62 entre 12 es 0.97. 0.97. Eso es directamente por la definición. Voy a hacerlo ahora con la definición de la cotangente
en términos de la tangente. La cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Entonces voy a checar cuánto nos quedó el valor de la tangente aquí. Aquí está, nos quedó 0.26. Entonces voy a venir y voy a calcular la cotangente haciendo 1 sobre 0.26, que es el valor de la tangente. Entonces la cotangente nos queda 1 entre 0.26, que es, híjole, algo hice mal, me quedó 3.84. ¿Por qué? ¿Qué será que hice mal? Cateto adyacente. Ah, perdón, ya sé que me equivoqué. Miren, aquí es cateto adyacente entre cateto opuesto y sustituí abajo la hipotenusa en lugar del cateto opuesto. Aquí fue el error, miren, aquí me equivoqué. Entonces este resultado estaba mal. Miren, hasta sirvió hacerlo de las dos formas para ir confirmando que vamos bien. Es cateto adyacente, insisto, es 11.62 entre cateto opuesto que vale 3. Entonces, 11.62 entre 3 nos da 3.87. Y acá 1 entre 0.26 también nos quedó 3.87. Bueno, listo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, acuérdense que este es 11.62. Hay que encontrar el arcoseno de teta. Ahora, recuerden que este símbolo, arc sin teta, es lo mismo que tener este otro símbolo, sin menos 1 teta, y es el arcoseno de teta. Bueno, entonces, ¿cómo lo calculamos? A ver, vamos a usar la definición del seno, de seno de teta. El seno de teta es eh, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que nosotros ya sabemos cuánto vale. Esto es un número. De hecho, aquí lo tenemos. Me voy a regresar porque lo ocupo. El seno de teta nos quedó 0.25. Entonces lo voy a ir para allá. Y aquí está. En nuestro caso, esto es 0.25. Entonces, ¿quién es este de seno a la menos 1? ¿Quién es el arcoseno? Es decir, lo que queremos hacer es despejar teta. Queremos encontrar cuánto vale teta. Entonces, simplemente voy a ponerle así, miren, de aquí. Teta es, ¿cómo se quita este seno de aquí? Se aplica la operación inversa al seno, que eso es lo que es el arcoseno. Es el seno a la menos 1 de 0.25. Entonces ustedes en la calculadora, lo que normalmente se hace en una calculadora es aplastar Shift y luego el seno. Entonces hagan Shift, seno y de 0.25 y les va a decir cuánto vale teta. Entonces voy a hacerlo. Shift, seno de 0.25. Y me queda que, permítanme, nada más hay que asegurarnos que tenemos la calculadora en grados para que lo que estamos buscando es un ángulo. Entonces que nos diga el ángulo en grados. Entonces, Shift seno de 0.25 y me quedó 14.47. O sea que el ángulo vale 14.47 grados. También pueden haber tenido una calculadora en radianes, pero pues el resultado les acá en radianes. Yo les sugiero en grados de una vez. Entonces, esto es lo que mide este ángulo, 14.47. Vamos con la siguiente pregunta. Fíjense que ahora me dice que calcule el arcoseno. ¿Qué es eso? Pues nuevamente me voy a fijar en la definición del coseno. El coseno de teta, acuérdense que es el cateto adyacente, en este caso A, entre la hipotenusa. También ya sabemos cuánto vale, ya tenemos ese número. Está aquí, 0.97 nos quedó. Entonces esto es 0.97. Me piden que calcule el arcocoseno de teta. Eso es lo mismo que poner el coseno a la menos 1 de teta. Esto es lo que se llama arcocoseno. Arcocoseno de teta. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente hay que despejar teta de aquí. Quito el coseno. ¿Cómo paso el coseno para el otro lado?
pensándolo así pragmáticamente, operativamente, pues lo inverso del coseno es calcular coseno a la menos uno de lo que esté del otro lado, que es el 0.97. Insisto, esto en la calculadora es la tecla Shift, primero la tecla Shift y luego el coseno, la tecla coseno. Normalmente así vienen las calculadoras y luego ya ponemos la cantidad 0.97. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar Shift coseno 0.97. Miren, antes de decir el valor, les quiero recordar esto. Lo que estamos buscando es este ángulo, pero ya lo encontramos antes usando el arcoseno. Entonces el resultado de aquí nos debe de quedar lo mismo. Entonces Shift coseno 0.97 da 14. Aquí me quedó 14.07. Creo que se diferencia un poquito. Acá fue 14.47. Sí se diferencia algo, bastante. ¿Y a qué se debe la diferencia? A que, por ejemplo, este 0.97, si ustedes recuerdan, cuando obtuvimos el coseno, pues hicimos redondeos. Por esos redondeos se va perdiendo un poco de información y es lo que justifica, digamos, la discrepancia entre este valor que nos quedó aquí del ángulo y este otro valor que nos quedó acá. Que como en este caso, para calcular el seno, no, no redondeamos, pues este valor es con el que nos vamos a quedar, 14.47. Me voy a ir con el último, el arcotangente. Nuevamente, tengo la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto entre el adyacente. Eso también ya sabemos cuánto vale. Ah, ya lo teníamos aquí. Vale 0.26, que también es un redondeo, acuérdense, ¿no? Entonces, ya sé cuánto vale, esto es 0.26. Y queremos nosotros, me están pidiendo que encuentre el arco tangente de teta. El símbolo para esto también es, ay, perdón, es arco tangente o tangente a la menos uno tangente a la menos uno de teta. Esto se llama arco tangente. Entonces, ¿cómo la voy a encontrar? Nuevamente, lo que quiero es despejar esta teta, pues paso tan para el otro lado. ¿Cómo lo paso? Con su operación inversa, que es el arco tangente. Entonces, arco tangente de lo que tengo en otro lado, 0.26. Insisto, lo que nos debe dar es este valor del ángulo, que debe de ser 14 y cachito. Debería ser idealmente 14.47, pero por los redondeos puede variar un poco. Entonces, Shift tangente para poder sacar la tangente a la menos uno del 0.26. Y ya lo calculamos y en este caso la calculadora nos dice que esto vale 14.57 grados. Insisto, varía un poquito con las anteriores por causa de los redondeos. Y listo. Hasta aquí se acaba este ejercicio. Insisto, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejarme un comentario.